guztioi, posten naiz, really, zuekin egoteaz. Dr. Jacques Delors, government leaders, professors, conference participants, it's my pleasure to welcome you to this conference. I wish you a wonderful stay in San Sebastian, in spite of the weather. I would like to thank those who have made this conference possible, especially the European Union, which has assisted us greatly on this occasion. Undoubtedly, we are facing a systematic change today which affects all aspects of our lives. A change which affects the space in which we live, but which above all affects the time that controls our lives. Lifelong learning is a call that this conference wishes to answer. I expect and hope that our time here will be fruitful and leading to new prospects for the future. Thank you and welcome to those who have traveled a long way to attend. As the host of this conference, I wish you the best. Jacques Delors jauna, agintari, irakasleok, eta biltzarkide lagunok. Poza eta ardura dira nire animoa partekatzen duten bi sentimenduak. Poza, hainbeste lan eta nekearen emaitza, kongresu honetan loratzeko prest ikusten dudalako. Ardura bizi dugun une larriari irtenbide egokia aurkitzeko premiagatik. Hasiera ematera goazen kongresu honek, esan nahi argi dauka bizi dugun egoera historiko honetan. Ezaguera eta hezkuntzaren kongresua goaz ospatzera. Hain zuzen ere, etorkizunaren berme finkoak diren baldintza biak. Ezaguera eta hezkuntza. Dagoeneko aurrera hartu digun etorkizunaren ezaugarri nagusia. Ekonomiaren estenkadak eta langabeziaren sartakoak etorkizunaren norabideaz galdetzera eraman gaitu. Eta etorkizunaren bidea ezaguera eta hezkuntzaren bidetik dabilela garbi daukagu. Gure ikuspegi berri honetan izan ditugu ordea, bidaideak eta iragarleak, eta hauetariko bat, agian ospetsuena, gaur gurekin izateko ohorea eta zoriona daukagu Jacques Delors ari naiz. Eta kongresu honen hasieratik nahi diot nire esker ona luzatu. Bera izan zen, dudarik gabe, Europaren bihotzetik hezkuntzaren aldarria egin zuena. Gogoan dugu bere txosten aipagarria. Gogoan ditugu hezkuntzarekiko bere kezka eta grina. Bihar egingo diogu goratzarre, baina ez zuen gaurkoa hasi naiz ongi etorri samurrena eman gabe. Si las crisis poseen alguna virtualidad, seguramente, y esto por optimismo casi vital hemos de afirmarlo, seguramente es el hecho de que nos ponen delante de la vista la necesidad de cambiar. Una necesidad que a veces se nos oculta, pero que a medida que una crisis se alarga, se extiende, es profunda, como esta en la que nos encontramos, se hace más evidente. Sinceramente, sabemos hoy que no podemos salir de esta crisis por la misma puerta por la que entramos. No podemos solucionar los problemas sobre los mismos parámetros que los generaron. Esto lo teníamos aprendido casi de memoria, pero no lo habíamos interiorizado. Hemos de cambiar los términos de la solución si deseamos resolver el problema. Yo aquí tengo un maestro en tantas cosas, no solamente
en lo que nos va a ocupar hoy, sino en todo lo que significa el concepto europeo. Y estamos en un momento crítico en Europa. Nuestro problema, tenemos muchos, pero nuestros problemas principales se llaman paro, se llama productividad y, sobre todo, se llaman necesidad de asumir nuevos conocimientos para no quedar rezagados en ese desafío global que nos amenaza progresivamente con una población más envejecida en un país pequeño como el nuestro y con una estrategia europea 2020 en la que se nos afirma se destruirán aproximadamente 12 millones de empleos de baja cualificación. A la vez, se generarán más de 15 de cualificación media y alta. Y es precisamente por esta razón por la cual tenemos que escribir un itinerario que nos permita llegar a ese futuro de más cualificación, de más empleabilidad, de mayor productividad. Y para eso la educación. Decía Barack Obama recientemente que education is an economic issue, if not the economic issue of our time. Educación y economía van unidos, pero sobre todo la primera tarea de la educación, la tarea más objetiva de la educación es potenciar el desarrollo humano, capacitar a la criatura, capacitar a la persona. Y esto no solamente debe hacerse en una formación inicial, sino a lo largo de toda la vida. Han quedado muy atrás aquellos tiempos en los cuales la persona se formaba para un único puesto de trabajo. Hoy la persona puede llegar a ocupar 25 o 30 puestos de trabajo a lo largo de su vida activa. Tenemos que mejorar nuestra competitividad. Hoy, aquí, hay aproximadamente 3,3 personas activas para sostener una persona pasiva. En 20 años no habrá ni 2,2 personas para sostener un jubilado, una jubilada. Por tanto, es preciso que aumentemos la competitividad del país y la competencia de las personas. Hay que aumentar su empleabilidad y para ello tenemos que mejorar nuestra capacitación, la capacitación de nuestra sociedad. No sé si tienen ustedes en la cabeza el famoso barril que describe la Estrategia 2020 europea. Si nosotros pusiéramos ahora mismo en figura lo que significa nuestra educación-formación en el País Vasco, tendríamos una figura asemejada a un diablo. El trasladarse del diablo al barril supone incrementar la cintura, la formación media. Pero quiero aquí también plantearles un tema que para nosotros es objeto de reflexión. Está muy bien adelgazar la base, puesto que en la base están aquellos que solo tienen formación inicial, para incrementar esa cintura con la cualificación media. Pero necesitamos también una buena base arriba, porque nuestro valor añadido solo dependerá de la más alta cualificación de las personas. Este congreso que hoy iniciamos tiene para nosotros incógnitas. Hay preguntas que queremos resolver y que queremos que ustedes resuelvan. Tenemos completamente aclarado el hecho de que tenemos que movernos en una mayor capacitación de las personas. No tenemos tan aclarado el hecho de que la sobrecualificación, que a su vez puede generar decepción en las personas, tenga que tener un límite. Y queremos que ustedes hablen sobre este tema también. Agradezco naturalmente a todas las personas que han hecho posible este congreso. Hay mucho trabajo por detrás. Agradezco a la Unión Europea. Agradezco de manera muy extraordinaria a Jacques Delors su estancia aquí. Él no va
a todo lo que se le invita. Por eso es un honor contar con su presencia. Agradezco muy profundamente los fondos que nos han venido de la Unión Europea y que han hecho posible este congreso, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Quiero concluir, como no, estamos en Guipúzcoa y estamos en San Sebastián, quiero concluir con aquellas palabras del poeta Xavier Leté, en la que decía en Izarren hautsa, el polvo de las estrellas, él decía, gizonen lana jakintza dugu ezagutu aldatzea. La tarea humana es por excelencia la educación, el conocimiento, el aprendizaje, y conociendo podremos llegar a cambiar no solo a nosotros mismos, sino también nuestro país. Nada más y muchas gracias por su atención. Gracias. Je remercie la ministre pour son invitation pour parler dans le contexte du 3e plan basque de formation professionnelle. Il y a 15 ans déjà, le rapport de la Commission internationale de l'éducation au XXIe siècle paraissait. Depuis l'UNESCO, vous en aurez des indications dans la suite du programme, à continuer à travailler sur cette question. À l'époque, la Commission s'est efforcée d'inscrire la problématique traditionnelle de l'éducation dans le cadre de la gigantesque mutation de notre monde moderne. Le système éducatif doit faire face à de gigantesques défis qui concernent la conception générale de l'éducation, les responsables politiques, les partenaires sociaux et aussi les enseignants, leur place dans la société, leurs devoirs, leur rôle dans l'adaptation du système éducatif, avec un risque que l'on voit dans certains pays qui connaissent des difficultés de scolarité ou des difficultés sociales, de demander trop à l'école, parce qu'à côté de l'école, il y a quand même la famille et la société. Mais il est vrai que l'école doit faire face à des exigences accrues et trouver la bonne synthèse du point de vue enseignement entre l'immuable et le changeant. C'est le grand problème que déjà se posait le roi Salomon à propos du discernement. Qu'est-ce qui est immuable et doit rester immuable? Qu'est-ce qui change et comment maîtriser ce changement? Mais l'enseignant est là pour nous rappeler, et d'abord aux jeunes générations, tout ce que l'humanité a appris sur elle-même. Et dans le fond, le thème d'aujourd'hui, si l'on veut bien situer la responsabilité de l'école et des enseignants à côté des autres responsables, doit nous amener idéalement vers une société éducative, un petit peu comme la voyait le philosophe grec Castoriadis, c'est-à-dire la société éducative comme une manière, un travail constant pour approfondir la démocratie et ses principes. Vous me permettrez de revenir quelques instants sur les 4 piliers de l'éducation, même s'ils ont fait le tour du monde, mais il reste quand même à bien les préciser. Puis ensuite de parler de la montée en force de l'éducation continue ou de l'éducation des adultes, pour essayer, après, de voir comment pourrait se réaliser une sorte de fusion, de synthèse, entre l'éducation première d'un côté, l'éducation des adultes de l'autre. C'est la rencontre entre les deux qui, peu à peu, nous fait déceler dans certains pays les premiers pas de l'éducation tout au long de la vie, au sens profond du terme.